En realidad yo de estable no sabía nada y no lo conocía estable. Pero mi padre me empezó a decir, vos como sos y con las cosas raras que tenés que ir a hablar con estable. Estable es el único que te puede entender porque estable es maestro. Y no importa que vos seas raro o que seas ridículo, ellos entienden todo. Una persona famosa, pero que siempre estaba disponible para hablar por cualquier duda que tuviera uno. Fue un visionario que creó un polo de desarrollo en América Latina. Fue a España, se deslumbró con lo que vio y no se quedó allá a trabajar con su caja. Y vino acá a hacer algo parecido, a intentar algo. Esto se puede hacer. Estable logra persuadir al país de que se puede hacer un instituto de ciencia biológica. Y conseguir recursos y un lugar físico nunca fue obtenido graciosamente. Estable todo eso lo ganó. La Rockefeller Foundation va a visitar a Estable y ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra descalzo, con los pantalones arremangados, sacando agua del laboratorio. Si don Clemente no hubiera sido el loco que creyó que podía tener un instituto de investigaciones biológicas en el Uruguay, nosotros no estaríamos acá. Estable los iba a buscar a los niños, los agarraba de la mano y se iban con él hasta el instituto. Yo tuve el privilegio de ir a la Escuela Experimental de Malvin a pocos años de la implementación del Plan Estable, en ese sistema donde podíamos participar en forma de juego de experimentos científicos. En realidad, los pocos experimentos que hacemos en los laboratorios de física secundaria o de química no son muchos experimentos, porque en verdad ya sabemos lo que da. La lógica que él siguió fue la lógica de cómo se aprende. Él no está centrado en la enseñanza, sino en el alumno. Él estaba adelantado a la época, claramente. La esencia del plan, la filosofía del plan, es un deber traerlo. Tener científicos en el Uruguay no es un lujo, es una obligación. Porque la ciencia, sobre todo, es lo que puede hacer cerebros pensantes. Eso es lo que puede cambiar nuestra sociedad verdaderamente. No es fácil, porque nunca lo fue y no es fácil en ningún lugar del mundo, pero el camino se hace y vale la pena. Cuando uno se prueba a fondo, descubre que muchos imposibles no existen. Cada generación tiene que encender su propia antorcha. Adelante. 23 de mayo es el día en el que Clemente Estable estaría cumpliendo 130 años. Tal vez no fue el primer científico que nació en esta tierra, pero sí fue el fundador, el que puso las bases de lo que hoy es el sistema científico de Uruguay, y por eso el 23 de mayo es el día de la investigación, la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y como cada semana, aquí en Sobre Ciencia vamos a hablar de eso, vamos a hablar de innovación, de conocimiento, de las maneras en las que usamos nuestro ingenio para avanzar y descubrir todos los días un pasito más. Ese es nuestro menú de hoy, como el de cada semana, y arrancamos, como de costumbre, con el salpicón de las principales noticias científicas. Ya están abiertas las inscripciones para la 11ª edición del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales. Esta iniciativa, impulsada por docentes, investigadoras e investigadores de Facultad de Química, está dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato y busca acercar a los participantes al curioso mundo de la cristalografía a través de una actividad experimental. Hay tiempo para inscribirse hasta el 13 de septiembre y los cristales se deberán entregar entre el 23 y el 27 de ese mes. Se puede participar en dos categorías. La 1 es para grupos de escolares que deberán trabajar en el crecimiento de un jardín de cristales. La categoría 2, en tanto, es para estudiantes de secundaria y bachillerato que deberán presentar un cristal único. Más información a través del correo electrónico y la página web que figuran en pantalla.
Este sábado 25 y domingo 26, la Cámara Uruguaya del Libro celebra el Día Nacional del Libro con un festivalito lleno de actividades para todas las edades en el espacio modelo de Montevideo. Además de recorrer stands de editoriales y librerías, habrá muchas propuestas interactivas y algunas de ellas estarán enfocadas en la ciencia. El sábado 25, por ejemplo, de 14 a 15, científicos del Institut Pasteur de Montevideo invitan a niños y niñas a dibujar tu propio microbio. En un espacio de taller, los científicos contarán de modo simple y ameno las principales características de los virus, bacterias y los parásitos, y sobre ese conocimiento, niños y niñas podrán crear un microbio imaginario. El mismo sábado, pero a las 16, el escritor Matías Castro propone armar tu propia aventura de ciencia ficción a partir de los personajes de sus librojuegos. Con un ejercicio rápido, el escritor dará elementos para elegir personajes de un menú y elaborar una pequeña historia con principio, desarrollo y final. Toda la programación del festivalito, que tendrá lugar en la nueva plaza techada inaugurada en el ex mercado modelo de Montevideo, está disponible en la dirección de la Cámara del Libro que figura en pantalla. 3 estudiantes de biotecnología de la Universidad Hort Uruguay representarán a nuestro país en una competencia internacional de innovación para menores de 30 años. Luego de ganar la etapa nacional, Matilde Clet, Fiorella Antoniotti y María Eugenia Suárez competirán en Inglaterra frente a otros 60 países con una propuesta que consiste en una línea de cosméticos capilares en base a microalgas. Este año la temática del concurso estaba enfocada en salones de belleza con el lema Reinventar el futuro de la belleza profesional mediante la tecnología. Sobre esa base, las estudiantes eligieron el problema de la caída del pelo e investigaron posibles formas innovadoras de contrarrestarlo. Así encontraron una microalga que es estudiada por la comunidad científica y que tiene la capacidad de renovar el cabello y promover el crecimiento capilar. A partir de esa información, las estudiantes de biotecnología utilizaron sus conocimientos para crear una línea de cuidado del pelo con este ingrediente estrella. Además, por su formulación, el producto tiene la ventaja de ser amigable con el ambiente. Las personas integrantes del proyecto ganador de esta etapa mundial podrán ingresar como pasantes en la empresa de cosméticos donde desarrollarán su idea. Ya están a la venta las entradas para una gala de música y danza contemporánea en el Teatro Solís a beneficio del Institut Pasteur de Montevideo. El 6 de junio, la Orquesta Filarmónica de la capital y la reconocida compañía de danzas Cisne Negro, originaria de Brasil, presentarán el espectáculo Enigma, que incluye música uruguaya del compositor Eduardo Fabini. Con 47 años de existencia, la compañía Cisne Negro se destaca por la diversidad y la innovación de sus obras, que ya se han presentado en más de 500 ciudades en 17 países. Las entradas están en venta en Ticantel y lo recaudado en la función del jueves 6 de junio será destinado a apoyar proyectos científicos e impulsar la carrera de jóvenes investigadores que trabajan en el Institut Pasteur de Montevideo. Para continuar con el programa de hoy, Alexandra Perrone nos va a traer, y la tengo acá. Primero te saludo, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, todo bien. No, me quedé pensando porque todos conocemos a alguien o a veces a más de una persona que en una operación de algún implante, de una prótesis, usualmente de cadera son los más conocidos, tiene un proceso de infección y a veces con consecuencias muy complejas. Bueno, hay investigaciones sobre este tema para tratar de reducir los riesgos. Sí, muchas veces en Sobreciencia hablamos de la importancia, obviamente, de la investigación científica nacional, y más cuando se trata de un tema de salud en esto, ¿no? El aporte para buscar una solución, para colaborar en la solución a una problemática que tiene la población. Y hoy vamos a hablar de una investigación que se realiza en el laboratorio de biofilm microbianos, que más adelante vamos a ver de qué estamos hablando, cuyas investigaciones, ese conocimiento es trasladado de alguna manera al banco de prótesis, que ellos lo aplican de forma clínica, ¿no? ¿Este laboratorio en qué institución está? En el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, para hacer honor al aniversario, exactamente. Y justamente vamos a hablar de infecciones asociadas a prótesis articular, ¿no? Un problema sanitario y, bueno, como decíamos, también económico para los sistemas de salud. Y bueno, en esta primera parte del informe hablamos justamente, quisimos destacar la importancia del rol que tiene el Banco de Prótesis, que es una asociación civil sin fines de lucro y que, bueno, heredó
el legado del profesor Oscar Guglielmone, que traumatólogo, y que junto al cardiólogo Orestes Fiandra trabajaron para hacer lo que hoy conocemos como el Fondo Nacional de Recursos. Así que en esta primera parte del informe nosotros hablamos con el doctor Justino Menéndez, que es jefe de cadera del Banco de Prótesis, que nos habla de la historia de esta institución y de por qué también es reconocida a nivel regional. El Banco de Prótesis es una asociación civil sin fines de lucro creada hace más de 50 años. Su objetivo primordial fue asistir a toda la población brindando la oportunidad de colocarse prótesis, que es una técnica de cirugía especializada en cadera y en rodilla, para lograr un estándar nacional. A partir de ese momento se cumplió el objetivo. Esta institución fue la primera en América del Sur en tener una sala de flujo laminar, que es una sala especial que está destinada a disminuir al máximo el riesgo de una infección. Toda cirugía tiene riesgo de una infección, pero hay que tratar de minimizar los riesgos al máximo. En este momento en el Banco de Prótesis tenemos cerca de 100.000 cirugías hechas. Fundamentalmente 2/3 de ellas son artroplastias, o sea, cirugía de sustitución articular. En este año, ya post pandemia, que fue un problema que hubo con el tipo de cirugía, llevamos aproximadamente 250 prótesis mensuales, lo que hace un volumen mayor a 2.500 por año, que es un centro de alta rotación quirúrgica. Nosotros contamos con el sistema de extracción de aire corporal, esos son tipo como trajes de astronauta, donde la respiración que hace el equipo quirúrgico está fuera del área operatoria. A través de un sistema de body exhaust sale todo el aire y entra el aire ultrafiltrado, y eso se hace en una sala especial, que es una ECFlow 90, que es la que mantiene cero nivel de bacterias en el ambiente quirúrgico. Para el Banco de Prótesis ha sido un gran aporte la colaboración y trabajar en conjunto con el Instituto Clemente Estable. Tuvimos la oportunidad de contactarnos hace varios años y estamos trabajando en un tema que es, diríamos, crucial en la terapéutica, sobre todo en una complicación que es la infección en la prótesis. Y haber tenido contacto con el Instituto Clemente Estable ha sido fundamental para nosotros en la investigación de lo que se conoce como biofilm. Y esto puede significar, desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista evolutivo, el estudio de estos fenómenos que cambien sustancialmente la terapéutica de aquellos casos de infecciones que son realmente problemáticos y muy difíciles de resolver muchas veces. Decir, Alexandra, que quedé muy sorprendido con ese comentario sobre el aire de los profesionales que intervienen en la operación. Sí, bueno, justamente esas son las características del Banco de Prótesis que lo hacen de una manera única a nivel regional, ¿no? Y bueno, hablando de los biofilm, le preguntamos a la investigadora Paola Scavone, que es investigadora, como dijimos, del Laboratorio de Biofilm Microbianos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, qué son los biofilm, cómo se forman y qué pasa con los biofilm en estas prótesis. Los biofilm microbianos son la forma predominante de vida de los microorganismos. Nosotros estudiamos a las bacterias en el laboratorio como unas células unicelulares procariotas, pero en realidad en la naturaleza y en la mayoría de los sistemas hidratados, los microorganismos viven en comunidades.
Los biofilms son estas comunidades en donde encontramos microorganismos que interactúan entre sí, que se encuentran a su vez protegidos por una capa. Esa capa de exopolisacárido, los sacáridos son azúcares, son proteínas, son distintos compuestos que estas bacterias producen, y esa capa es como, digamos, como si fuera un pilot que uno se pone cuando llueve. Bueno, es básicamente una capa protectora. A las bacterias esa capa les sirve para protegerse de, por ejemplo, los rayos UV, del sistema inmune, de los antibióticos y de distintas moléculas que pueden llegar a atacar o intentar matar a los microorganismos. Es una estructura, digamos, de resistencia. En las prótesis, los biofilms que se producen generalmente están asociados a infecciones y a microorganismos que nosotros consideramos que son patógenos. El microorganismo más frecuentemente aislado y encontrado en las prótesis es Staphylococcus aureus. Es una bacteria gram positiva que habita con nosotros, que la podemos encontrar en la piel, que la podemos encontrar en distintos ambientes. No es un microorganismo, digamos, extraño, es un microorganismo que ya conocemos. Los materiales con los cuales están hechos las prótesis están pensados para tratar o evitar que se formen estos biofilms. Pero ¿qué pasa? Los microorganismos tienen un arsenal de estructuras y de distintos mecanismos que le permiten colonizar distintas superficies. No es lo mismo una superficie que es súper lisa y que le es difícil al microorganismo formar el biofilm, adherirse, que otra superficie, por ejemplo, que es súper rugosa y que tiene como distintos agujeritos en donde las bacterias podrían llegar a iniciar la formación del biofilm. Igualmente, las diferencias en los materiales, por lo que nosotros hemos visto, no es algo que evite la formación del biofilm. La carrera contra las bacterias, Alexandra, ¿no? Nuevos materiales, pero que igual no impiden que estos microorganismos... Como que siempre buscan la vuelta, ¿no? Pero mejor explicado que con Paola, que son los biofilms, no creo que no hay. Pero bueno, ahora vamos a la última parte del informe, vamos a conocer justamente cómo se trabaja en este laboratorio del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable con las prótesis sospechosas de estar contaminadas que provienen del banco de prótesis y qué tipo de información le devuelve el instituto al banco de prótesis. Paola nos decía de la importancia que es esta investigación, porque es con datos, con bacterias que están circulando en nuestro país, ¿no? O sea, sí, aparte, transferencia directa de conocimiento exactamente, a lo que es la resistencia antibiótica de lo que hay acá en Uruguay. Así que bueno, vemos la última parte del informe. Nuestro grupo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, junto con el Banco de Prótesis, hemos desarrollado un sistema para poder aislar los microorganismos que forman estos biofilms en las prótesis. Nosotros recibimos estas prótesis en el laboratorio y realizamos un procesamiento para poder liberar a los microorganismos de estas estructuras. Una vez que tenemos aislados los microorganismos, hacemos la evaluación del efecto de los antimicrobianos, de los antibióticos, en el biofilm. O sea, en vez de hacerlo sobre la bacteria sola de forma planctónica, que es lo que generalmente se hace para evaluar la resistencia a antimicrobianos, nosotros permitimos la formación del biofilm en el laboratorio. Una vez que se forma el biofilm, le agregamos el antibiótico. Y ahí vemos si ese antibiótico es efectivo o no cuando las bacterias están formando el biofilm. Una vez que nosotros tenemos esta información, se la pasamos al banco de prótesis para que ellos puedan contar con información sobre qué antibióticos podrían llegar a ser más efectivos, qué antibióticos nosotros vimos que en el laboratorio no son tan efectivos para tratar a los biofilms, o sea, a los microorganismos formando estas estructuras. El convenio que tenemos con el Banco de Prótesis, a nosotros como investigadoras e investigadores del instituto, nos permite colaborar con una problemática en salud pública en este caso,
que brinda datos de Uruguay, de nuestro país, que aporta conocimiento novedoso para nuestro país y la región, y que a su vez nos permite estar cerca también de la población y que se vea que nuestro trabajo como investigadoras e investigadores no es solamente estudiar los microorganismos porque a mí me gustan, sino que tenemos una aplicación que ayuda a solucionar un problema en nuestro país. Muchos temas juntos, Alexandra, la verdad que es sumamente interesante. Y bueno, siguen investigando, siguen trabajando en conjunto, porque bueno, este laboratorio lo que hace es también buscar diversas formas de contribuir, de poder combatir estas estructuras. Y, por ejemplo, estudian nanopartículas para evitar que estos microorganismos se peguen a las prótesis. Esa es una investigación que está, digamos, en nacimiento, ciencia básica, pero es justamente para poder encontrar cómo combatir estas estructuras que se forman. Y otra cosa importante que nos decía Paola es que, bueno, una vez que una prótesis es colonizada, queda, digamos, queda condicionada, obviamente no puede volver a utilizarse, ¿no? Sí, está bien. Gracias, Alexandra, nos vemos hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Seguimos transitando este programa que se emite en el marco de la Semana de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay, y obviamente todo lo que nos rodea puede ser un dato o un hecho de interés para la ciencia. Hoy Daniela Hirschfeld nos trae un informe sobre una disciplina cuyo objetivo de estudio, es una disciplina que estoy seguro que nunca han escuchado nombrar antes o muy poca gente, y es apasionante. Nos habla de los sonidos que nos rodean y lo que estos sonidos nos cuentan. Desde el canto de los pájaros hasta el ruido de barcos o aviones. Los sonidos de un paisaje le dan su identidad y muchas veces definen la salud de ese ambiente. Hoy vamos a hablar de ecoacústica, una disciplina que analiza los sonidos para obtener información sobre esos lugares. La ecoacústica es un área de conocimiento que estudia la ecología de los paisajes acústicos, ¿sí? ¿Qué es un paisaje acústico? Es todos los sonidos que ocurren en un ambiente, en un lugar, en un momento. Entonces aplicamos todas las teorías, hipótesis que aporta la ecología a esos sonidos. Podemos clasificar los sonidos en tres grupos, ¿sí? Que son las biofonías, sonidos producidos por los seres vivos, las geofonías, sonido por ejemplo del viento o del ruido del mar, y las antropofonías, que son los sonidos que produce el ser humano. Bueno, los paisajes naturales son cada vez más raros y entonces las antropofonías empiezan a ser más conspicuas en los paisajes sonoros. Y de esta manera empiezan a surgir preguntas de la ecología, que es, bueno, cómo puede afectar el efecto de la presencia humana en los ecosistemas. Ver cómo la incidencia de las antropofonías afectan las biofonías. Para la práctica de la ecoacústica es un área interdisciplinar, ¿verdad? Que involucra también temas de acústica, sonido. Mi formación particular es de biólogo, yo vengo del área biológica, así que todo lo que tiene que ver con sonido para mí es una herramienta para contestar preguntas de ecología. Necesitamos ciertas herramientas de la acústica y ciertas tecnologías, como equipos de grabación de sonido ambiente.
este tipo de estudios lo que nos interesa es la porción de audio. Generalmente en los equipos captamos el espectro audible, pero hay algunos animales que emiten en el ultrasonido, entonces vamos a necesitar equipos especiales. Y hay animales que emiten en infrasonido, digamos, se comunican de manera sísmica, ¿sí? A través de la sísmica, y ahí vamos a necesitar equipos que nos permitan captar esas ondas sonoras que nosotros no podemos escuchar así a oído desnudo. Los equipos que utilizamos particularmente generan grabaciones. Uno puede hacer un calendario de grabación que toma muestras de sonido a lo largo del tiempo. Y según la pregunta que tengamos, podemos hacer muchas grabaciones durante un día y analizar, por ejemplo, ciclos circadianos, o generar monitoreos a largo plazo, ya que estos grabadores dan un salto en la capacidad de muestreo, ¿verdad? Uno antes podría incluso hacer muestreos tomando con una libreta, escuchando lo que ocurría en un lugar, pero las horas hombre son costosas y uno no puede estar todo el tiempo en el campo. Y los grabadores sí lo hacen. Entonces podemos contestarnos nuevas preguntas que antes eran casi imposibles. Lucía Ziegler y Andrés Canavero son los dos investigadores del Laboratorio de Ecoacústica Funcional del CURE, del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, en su sede de Maldonado. Y como esta ciencia o esta disciplina se puede aplicar a diversos ámbitos y sacar conclusiones variadas, bueno, ellos nos van a contar algunos estudios donde se aplica la ecoacústica. ¿El canto de los horneros cambia cuando está en la ciudad? ¿Qué indican los sonidos de los animales sobre el impacto del alumbrado público? Y allí, con colegas y alumnos, una en particular ha sido analizar el paisaje acústico de distintas áreas protegidas del este del país. Muestreamos los paisajes acústicos del área protegida Laguna Garzón, Laguna de Rocha, Cabo Polonio, Cerro Verde y Potrerillo de Santa Teresa. Pero los resultados que nos han dado hasta ahora, analizando la relación entre los paisajes sonoros y los distintos usos de suelo, lo que encontramos es que en las áreas forestadas, dentro de las áreas protegidas, se encuentra menor complejidad acústica, ¿sí? menor cantidad de biofonías, lo cual hay una relación directa con la biodiversidad que hay en esos lugares, ¿sí? La forestación con especies exóticas en las áreas protegidas ha afectado la biodiversidad de los lugares. Otro ejemplo de trabajo de proyecto que estamos llevando adelante es el análisis del alumbrado público, del impacto del alumbrado público sobre las biofonías o los ecosistemas en las Brujas, Canelones. Lo que hicimos allí fue instalar en distintas zonas del poblado grabadores y comparar cómo era las biofonías, la diversidad acústica antes del encendido del alumbrado público y posteriormente al alumbrado público. Sí encontramos que hubo un cambio en la contaminación lumínica de cielo, ¿sí? Y estamos analizando los datos acústicos asociados a ese proyecto. Otro estudio que estamos llevando a cabo en realidad es el trabajo de grado de una estudiante, es en un área protegida, un parque que hay en las afueras de San Carlos, y otro en el campo, cerca de Aiguá. Y ahí hicimos registros de cantos de hornero durante varios meses. Y encontramos respuestas bastante congruentes con lo que se reporta en la literatura normalmente de los cantos del hornero, ¿sí? Una tendencia
a un aumento en las frecuencias, ¿sí? O sea, cantos más agudos en las zonas donde hay mayor cantidad de incidencia de ruido humano, ¿sí? Cambios en la longitud de las notas. Y bueno, esto obviamente en su comunicación, en el costo energético que puede tener modificar esas señales para poder comunicarse en otros entornos, pero bueno, eso pertenece como a otros estudios que podrán desprenderse más adelante. Pero además, este grupo de investigación llevó la ecoacústica a un lugar bastante remoto, nada menos que a la Antártida. Y Lucía Ziegler nos va a contar los resultados de un estudio que se está aplicando allí, en la península antártica, en la base uruguaya. ¿Se ha modificado el paisaje sonoro en la Antártida a partir de la presencia humana? Estos son algunos estudios de la ecoacústica en Uruguay. Uno de los proyectos en los que estoy trabajando a través del Laboratorio de Ecología Antártica del CURE es en los paisajes sonoros de la Antártida y el efecto de los sonidos emitidos por el hombre, ¿sí? En los paisajes sonoros antárticos. En ese proyecto tenemos este mismo enfoque de poner grabadores en diversas partes de la península Fildes, que es donde está la base Artigas. Y bueno, hacemos registros, varios registros todas las horas del día durante toda la campaña de verano antártico. Y nos hemos encontrado, sorpresivamente, justo pasó un avión, es que este tipo de sonidos, ¿sí? Que los esperamos en ambientes más urbanos y más antropizados. En algunos sitios, como la península Fildes, que tiene algunas particularidades, es un hub logístico, es como la puerta de entrada a la península antártica, hay una gran incidencia de las actividades humanas y con ello una gran incidencia de ruido antrópico en las grabaciones. Ya sea sobrevuelo de aviones, helicópteros, sonidos de barcos, motores de lanchas, ¿sí? Y todo eso, no tenemos idea cuál es el efecto, eso es con lo que viene, digamos, empezar a entender cuál es el potencial efecto que tiene sobre la fauna tan frágil que vive en ese ambiente, ¿no? En el marco de esta semana de la investigación, la ciencia y la tecnología en Sobreciencia, además de hablar de lo que hacemos regularmente, queremos detenernos también en cómo funciona la ciencia en Uruguay. Y de aquí en adelante vamos a hablar de eso. Y elegimos comenzar sobre algo que nos preocupa mucho, que no es de ahora, que preocupa a mucha gente desde hace mucho tiempo, es cómo llega el conocimiento o no a mejorar nuestras capacidades productivas. Le agradecemos muchísimo al ingeniero químico Guillermo Pons, secretario de la Cámara de Industrias del Uruguay y que viene trabajando desde hace mucho en el tema, tanto en el sector privado como en la gremial de las industrias. Bienvenido, Guillermo. Exacto, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación en esta semana particular de la investigación, ciencia y tecnología. Nos interesa mucho, bueno, y a ustedes también este tema, porque en definitiva, si hay algo que puede mejorar la inserción internacional en un mundo cada vez más competitivo, es la incorporación de conocimiento. Y uno de afuera tiene la sensación de que en Uruguay todavía nos cuesta mucho eso. ¿Es así? Sí, hay bastantes dificultades en realidad para lo que es la vinculación, básicamente el tema principal, la vinculación academia-industria, academia-empresa. Todavía estamos lejos de tener un nivel de países completamente desarrollados. Se ha venido haciendo y se ha venido trabajando bastante a nivel de distintas organizaciones, particularmente en lo que a mí me respecta, puedo hablar de los dos sombreros, tanto de lo que es la Cámara de Industrias como lo que es la empresa en la cual pertenezco. Desde la Cámara de Industrias, hace un par de semanas lanzamos el espacio La Industria Investiga, que justamente
es un espacio donde se permite a las pymes o mipymes, que son las empresas y las industrias que tienen más dificultad en encontrar digamos, esas capacidades externas para poder ayudarlos a desarrollar, juntarlas con los investigadores de la UDELAR, un trabajo que se ha hecho con la gente de la CSIC. Y particularmente con un gorro de FICE he trabajado bastante, hemos estado en alguna otra oportunidad aquí, no en el estudio, pero sí en exteriores, trabajando y contando un poco lo que han sido nuestras experiencias, nuestras buenas experiencias de hecho, en contacto con investigadores de la UDELAR, investigadores de centros tecnológicos y demás. Eso ha sido una muy buena experiencia. Claro, está bueno dedicar unos segundos porque, tal como dice, fue motivo de un informe sobre ciencia en el primer año del programa, en el 2021, exacto, pero un proceso de varios años donde esa empresa a la que tú perteneces tenía que validar si determinado producto servía o no para una aplicación que hasta ahora no estaba justamente validada. Fueron a Facultad de Química, perdón, a Facultad de Agronomía, generaron todo un proceso a través de PDCIVA. Exacto. Y después de varios años, bueno, afortunadamente los resultados fueron buenos, podría haber pasado lo contrario. Exactamente, sí, los resultados, el tema, cuando uno hace ese tipo de desarrollos, el resultado puede ser positivo o negativo, dependiendo un poco del proceso. Quizás esa validación, que yo te decía que era ese mismo proyecto de validación de un producto para ver si podía llegar a funcionar en el combate o en la prevención a la formación de las cianobacterias, el resultado podía haber sido que el producto no fuera útil. Claro. ¿Sí? No fue eso, sino que fue todo lo contrario, pero en realidad el proyecto lo que te permite o lo que te tiene que permitir es tomar una decisión. ¿Sí? El producto sirve o el producto no sirve. En este caso, el trabajo nuestro fue apoyado por la ANI, en contacto con el PDCIVA y Fundasiva, que era quien organizaban y coordinaban el trabajo, y teníamos contacto con 5 facultades de la UDELAR. O sea, era un trabajo muy, muy grande, muy ambicioso, de varios años, de 3 años, que también eso implica un tema de entrelazar lo que son los objetivos y los tiempos de la empresa privada o de la industria privada con la academia. Normalmente no son iguales, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero sin duda son distintos. La industria necesita los resultados para allá y la investigación normalmente lleva sus tiempos. Entonces, me parece que esos espacios de vinculación y de cooperación interinstitucional son absolutamente fundamentales para esas cosas poder moderarlas, para llegar a buen puerto. Cuando uno le pregunta a los actores del sistema, en una mirada amplia, por qué sigue siendo un camino que no recorremos con firmeza, si uno le pregunta a los científicos, dice que el sector productivo es averso a la inversión de riesgo. Si uno le pregunta al sistema productivo, dice los tiempos de la academia son muy largos, la burocracia es tremenda y no podemos avanzar. Y en esa dinámica se nos va la vida, Guillermo. ¿Cómo hacemos? Creo que justamente el tema de la construcción de espacios de confianza tiene que ser de las cosas primarias que tenemos que hacer para poder desarrollar esto. A ver, de las dos partes hay cosas para aprender, ¿está bien? De la parte de la industria, sin duda que los tiempos tienen que ser mucho más cortos porque los resultados los necesitamos para allá. Cuanto antes estén los resultados, antes se empieza a capitalizar esos resultados y empieza a dar ingresos a la empresa. El investigador, por otro lado, necesita determinados tiempos, independientemente de lo que podría llegar a ser burocracia, pero necesita determinados tiempos que a veces la industria privada desconoce, ¿sí? Para llegar a un resultado que sea útil para ese proyecto. Por eso el tema de la construcción de estos espacios, lo que estamos haciendo dentro de la Cámara, lo que se hace en los centros tecnológicos, tenemos muy pocos centros tecnológicos en el Uruguay hoy en día, el ICT4B, el CT Plus, del cual la Cámara también es parte, el Centro Tecnológico del Agua, del cual también formo parte yo, y hay un centro de biotecnología de la ORT, y de memoria por lo menos no recuerdo más. Esos también son espacios en donde la actividad privada y la actividad, no digo la actividad pública, sino la actividad académica se encuentran. Entonces se encuentran y ahí de alguna forma se pueden llegar a entender y generar esas confianzas y esos resquemores que inicialmente pueden llegar a tener. Hablaste de la industria investiga. Sí. Es este espacio que se genera a partir del convenio que se rubrica con la CSIC, la Comisión de Investigación. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo hace el pequeño y microempresario o empresaria para arrimarse? E incluso se me ocurre al revés, ¿no? El investigador que siente que puede estar trabajando en un área aplicable. Mira, el tema con la CSIC lo que se organizó fue
para que no estuviera hecho para un sector particular, que se focalizara en 3 temas, digamos, vinculantes, que es agua, energía y envases. El proceso en sí, lo que son las pymes que se acercan, las MIPYMES que se acercan a la Cámara para poder encontrar un espacio de vinculación o tienen algún tipo de desafío del cual plantearse y que no tienen las capacidades internas para poder desarrollarlo, directamente golpean la puerta de la Cámara y piden cómo es el proceso de postulación. Es un proceso de postulación de ventanilla abierta, en realidad, por lo tanto es continuo en el tiempo. En algún momento, no recuerdo la fecha, en algún momento sí se corta, como para poder empezar a trabajar con ese grupo de investigadores y de empresas que están interesados a participar del primer bloque, pero a partir de ese comienza las inscripciones para la segunda etapa. Pero básicamente va por ahí. Bien. En esa misma jornada hubo un convenio con la propia UDELAR, ya Marco, para fortalecer la vinculación academia-industria. ¿Es un saludo a la bandera, Guillermo, o realmente...? No, la idea es justamente seguir trabajando en esto. El otro día decíamos que era un buen momento para poder generar este espacio y lanzar este espacio, porque veníamos de los 30 años de la creación del Centro de Gestión Tecnológica de la Cámara, que era el Centro de Gestión Tecnológica, justamente lo que trataba de potenciar y trataba de favorecer era la innovación dentro de la empresa, sobre todo de la pyme o de la MIPYME, que a veces no tiene las capacidades internas como para hacerlo. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar afuera. Las capacidades internas es una de las cosas que el BID ha declarado como absolutamente fundamentales para el proceso de innovación. Y lo que nosotros decimos, la industria hoy necesita un espacio de competitividad. Claro. Y fuera de lo que son todos los temas de competitividad, los parámetros que podemos hablar, exactamente, muchas de las cosas que nosotros fabricamos aquí internamente son commodities. Entonces, para diferenciarse de alguna forma, tenés que innovar. No tenés otra forma que innovar. Y al diferenciarse o al innovar, vos podés diferenciarte, al diferenciarte sos más competitivo, independientemente del precio al que vos puedas acceder. Obviamente que el precio es una variable de competencia, sin duda, lo tenemos todos claro, pero a igual precio, ¿sí? O inclusive hemos tenido casos, y sobran los ejemplos, en donde un producto de mejor calidad, de mejor precio también, compite perfectamente contra otro de menor calidad y menor precio. Sí, no es solamente la variable. O cuando inventás o pones en mercado un producto que no existe en otro lado, te sacás de encima la variable precio. Exactamente. Guillermo, para terminar, en el último minuto que nos queda, ¿el Estado como articulador tiene herramientas que debería usar mejor o tiene que generar nuevas herramientas para contribuir también a acercar las partes? Yo creo que el Estado tiene su parte de razón y tendría o debería en general brindar estos espacios con mayor profundidad. Ese es el tema. Y no, está bien que la Cámara de Industrias, por supuesto, se interese, la UDELAR es parte del Estado, de alguna forma también forma parte, y los convenios que estábamos hablando de los centros tecnológicos intervienen en la UDELAR, como también intervienen las otras universidades privadas, pero el Estado creo que también deberíamos como país pensar en fomentar estos espacios de acercamiento muchísimo más de lo que lo tenemos hasta el día. Lindo tema para ver en la campaña electoral, que no lo estamos viendo, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Seguramente lo veamos después de junio, porque la Cámara ha invitado a todos los precandidatos a reunirse con nosotros. Y obviamente no hemos tocado todos los puntos de los programas, sin duda, pero esto es uno de los puntos que por lo menos a algunos de nosotros nos interesa más. Se nos va una parte del destino país. Sin duda. Guillermo Pons, secretario de la Cámara de Industrias, muchísimas gracias por acompañarnos en su presidencia y seguiremos hablando. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gustavo. Nos vamos a una nueva pausa compartiendo el segmento que nos trae Valeria Tanco, Ciencia y Libros. En este 2024, 1984, la icónica novela de ficción especulativa de George Orwell cumple 75 años y la editorial Planeta acaba de publicar una edición conmemorativa. En 1984 hay un régimen totalitario que controla todo a través de su líder, Big Brother, un hermano mayor que nadie vio y que te está vigilando a través de un sistema de pantallas cámaras que es omnipresente. De este personaje es que surge el programa de televisión Big Brother, que en español se tradujo como Gran Hermano. La novela de Orwell es un artefacto perfecto
para hablar de la tecnología, de la manipulación de la información, la anulación de la privacidad, la reescritura de la historia, el poder del lenguaje y del pensamiento. Y hay 2 libros publicados recientemente en Uruguay que están emparentados con 1984 y que para mí son orwellianos. Ambos plantean distopías, ambos hablan de la guerra como instrumento, hablan de grandes desigualdades y sociedades casi estamentales, y tienen a la historia, la memoria y el lenguaje como claves en la dominación y o en la rebelión. Y los 2 libros, además, tienen sus respectivos parientes de Gran Hermano. En La ciudad de los nombres olvidados, de Olympia Frick, novela de 2023, es el guardián, un ser omnisciente que ningún ciudadano sabe que existe y que todo lo ve, incluso más allá del alcance de las cámaras desplegadas para ese fin. En Las chicas doradas, de Manuel Soriano, el cristal es un medio de comunicación que televisa en directo lo que registran cámaras colocadas desde en una esquina hasta en los lentes del gobernador. El supuesto objetivo, la transparencia del gobierno. Las chicas doradas fue el premio Onetti de narrativa de 2023. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Tramo de este programa que se emite en el marco de la Semana de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología en Uruguay, y si bien ya hemos tenido a representantes de Investiga UI, a representantes del colectivo, de gente que hace ciencia en nuestro país, nos parece que no nos puede faltar en este programa esta presencia para darle una mirada a la realidad del sistema científico de nuestro país. Gonzalo Tancredi, Belén Coralo, bienvenidos ambos a Sobre Ciencia, en una semana que nos llama a mirar a la ciencia. Y esperemos que este año que es electoral la miremos mucho, ¿no? Sí, es una semana que tiene sus antecedentes, que tiene toda su historia. Esto comienza en el año 2004, cuando se declara vía una ley el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, y que posteriormente, al año siguiente, a impulso de varios, fuimos a golpearle la puerta al reciente director de Ciencia y Tecnología, que era en ese momento Amílcar David, y le dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una semana de la ciencia y la tecnología en el marco de este día? Y bueno, y así es que surgió, digamos, toda esta iniciativa, y en este momento, digo, nos encontramos también en otra etapa, o sea, la semana en sí está consolidada, pero han aparecido nuevos actores, en particular, bueno, como ya lo hemos visto en otros programas, creamos esta asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay, de Investiga UI, que nuclea a más de 1000 investigadores, y que como complemento de esta semana nos surgió una iniciativa, una idea, que era juntar a todas las sociedades académicas que hay en Uruguay. Uruguay tiene esa particularidad de que somos muy asociacionistas, digamos. Tenemos asociaciones de todo tipo. Y empezando a buscar información, porque no existía una coordinación, encontramos que hay más de 20 asociaciones vinculadas a las diferentes disciplinas del conocimiento. No estamos siquiera hablando de las asociaciones profesionales, que también las hay, las de ingenieros, de arquitectos, sino solamente sociedades vinculadas a alguna temática de investigación científica. Y bueno, empezamos a coordinar con las otras sociedades, y por eso vino aquí Belén Coralo, que es de la Sociedad de Fitopatología, porque con ellos y con otras más de 20 estamos coordinando iniciativas para bueno, hacer que la ciencia, la tecnología, la innovación esté más presente en el público, en la sociedad, y esté también, como decíamos, en el sistema político en un momento tan particular. Tal cual. Y Belén, tal cual como dice Gonzalo, por un lado, integrante de la Sociedad Uruguaya de Fitopatología, pero en ese macro mayor, integrante del sistema científico de nuestro país. ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual? Porque discutimos mucho si hay que cambiar la gobernanza, si hay que invertir en ciencia, si está bien como está, si hay que hacer un ministerio. Casi te diría desde un punto de vista personal, ¿cómo ves ese escenario?
Bueno, nosotros en realidad vemos que sí que falta, digamos, como lo que es el presupuesto para lo que es la investigación, ¿no? Porque sí hay como se está cada vez avanzando digamos, en integrar como distintos núcleos y hacer como trabajos más interdisciplinarios. También se está volcando mucho lo que es el trabajo con la sociedad y con lo que es la parte de industria y servicios. Y bueno, no sé. No, creo que complementando con lo que decía Belén, digamos, sin duda está faltando, además de aumentar la inversión, aumentar la integración, también, digamos, darle una jerarquía a la temática que no la ha tenido en los últimos años. Claro, porque hay demanda de ciencia, ¿no? De hecho, bueno, venimos de salir de una entrevista similar con el sector, con la Cámara de Industria, que es un representante del sector productivo, y nadie va a decir que Uruguay no mejoraría en un montón de indicadores y en la realidad cotidiana si no aplicara más conocimiento. Pero después nos falta todo. O sea, tenemos una buena parte, pero después no llega, no se juntan los mundos. Un poco lo que decías vos, también juntar las sociedades, ¿no? Sí, o sea, por una parte hay una tarea de mayor integración entre las diferentes comunidades de investigadores, digo que, como decía Belén, digamos, estamos tendiendo a un trabajo más interdisciplinario. El problema acá es que los problemas no tienen disciplinas. Claro, ahí está. Los problemas son problemas. Claro. Y para atacarlos se necesita, ahí sí, la integración de diferentes disciplinas. Y entonces, bueno, en el caso de ellos, digo, lo hacen desde una perspectiva, integrando conocimientos de la agronomía, bueno, quizás lo puede explicar mejor. Pero además, claro, es un sector, el tuyo o el de ustedes, es un sector totalmente imbricado con el aparato productivo, con una parte del aparato productivo, porque en definitiva, si ustedes no pueden hacer su trabajo, se nos acaba uno de los sectores más importantes de la economía de Uruguay. También, como yo le comentaba a él, también pasa que muchas personas, muchos de los integrantes de las sociedades, incluso estamos en más de una sociedad. Porque, por ejemplo, en mi caso también formo parte de la Sociedad Uruguaya de Microbiología y de la Sociedad Uruguaya de Biociencias. Y entonces tenemos como vínculo, por ejemplo, con gente del área de ingeniería, de gente del área agraria, gente de Clemente Estable. Entonces se vinculan, bueno, con gente de línea, ¿no? Entonces se vinculan lo que son distintas instituciones. También nosotros, por ejemplo, en este momento, en mi caso particular, me encuentro trabajando en un proyecto que fue solicitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces siempre estamos como, digamos, en conjunto, siendo por una parte investigación, digamos, de ciencia básica y por otro lado haciendo lo que es funcional, digamos, a los intereses también de lo que es el país, ¿no? Claro. Pero hay una cosa, perdóname, Gonzalo, creo que es el ejemplo más claro de algunas de las cosas que estamos discutiendo para solucionar y que es la gobernanza del sistema científico, ¿no? Porque vos tenés, bueno, las mismas personas haciendo ciencia básica, viendo cómo se aplica, interactuando con distintos colectivos, pero ¿quién marca los ritmos? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento. No es claro quién lidera, quién conduce una política de ciencia y tecnología en Uruguay. Sí, hay que conducirla. Bueno, forma parte de la discusión. Creo que es claro, digamos, creo que a ese nivel hay acuerdo. Hay acuerdo también a nivel de la necesidad de jerarquizar este tema. Nosotros estamos terminando en estos días una ronda, capaz que por un tercer plato de sopa vendremos más adelante a hablar de cuáles son las conclusiones que sacamos después de habernos reunido con, creo que son 7, 8 equipos de precandidatos. Y creo que hay conclusiones muy interesantes. O sea, sin duda, yo creo que hay acuerdo en la importancia del tema. No hay acuerdo en cómo se dé la gobernanza. Hay acuerdo en la necesidad de coordinarlo, pero cómo hacerlo, cómo instrumentarlo todavía creo que falta y como decían en el bloque anterior, este próximo periodo que se abre de junio a octubre va a ser fundamental para llegar a esos acuerdos. Entonces, volviendo, justamente creo que necesitamos mejorar la coordinación a varios niveles, entre la comunidad académica y los diferentes actores del sistema, el sector empresarial, digamos,
en lo anterior, antes de entrar al piso, estuvimos hablando con el ingeniero Pons sobre ese tipo de cosas, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, y también con, sin duda, el sistema político y el sistema de gobernanza. O sea, todo eso tiene que estar integrado, tiene que estar conducido, que tiene que estar con lineamientos claros. Belén, capaz que es una simplificación la que voy a hacer, pero varios de los sectores que vos nombraste de las sociedades que integrás se pueden agrupar dentro de esa idea de ciencias de la vida, que por supuesto no son todas, pero todas caben ahí. Y me da la impresión que en Uruguay debe ser de los sectores que menos inversión privada tienen, ¿no? ¿O no? Porque también discutimos eso, si toda la inversión en ciencia tiene que ser del Estado, cómo hacemos que el privado invierta. Y me da la impresión que en esto, que es clave, insisto, porque hay mucha producción de Uruguay que depende de ustedes, hay poca inversión de riesgo, ¿no? Sí, en realidad actualmente hay como un movimiento mundial y también involucra a Uruguay sobre lo que es el tema de la salud, ¿no? Y cómo unir, digamos, los distintos sectores, como sería salud humana y animal, ambiente y coordinación, digamos, como decían, de políticas sobre eso. Entonces, ahí se está como invirtiendo un poco más, digamos, desde la importancia, digamos, de sectores privados sobre lo que es la investigación por la problemática que hay mundial respecto a lo que es el cambio climático y también los problemas. Sí, ese concepto de una salud que es riquísimo y que nos obligó a todos a mirar las cosas de otros lugares, ¿no? Pero involucrar también a distintos actores, digamos. Creo que es algo que también hay que marcar, que no nos olvidemos que la ciencia en general o el conocimiento en general no solo está referido a las ciencias exactas y naturales, las ciencias biológicas, también tenemos una cantidad de investigación que se desarrolla en otras áreas del conocimiento, las ciencias sociales, las humanidades. Esta instancia que yo decía de encuentro entre sociedades académicas involucra también a, por ejemplo, a la sociedad filosófica o la sociedad de economistas o la de historiadores, y ese intercambio es muy rico. Digamos, el otro día, por ejemplo, nos planteamos, bueno, ¿por qué estar haciendo este tipo de jornadas o de encuentros? ¿Cuál es el objetivo? Y eso lo planteaban los filósofos, ¿tá? Porque justamente, bueno, son los que se hacen ese tipo de preguntas más fundamentales. Uno va mucho más a la acción. Entonces, esa integración del conocimiento, de las diferentes experiencias, de las diferentes disciplinas, es tremendamente enriquecedora y es justamente, como decía antes, la forma de atacar los problemas. No quiero caer en un lugar común y ya también en el último tramito de la conversación, pero se repite y no deja de ser cierto. La pandemia también nos dio una mano para salir a defender la ciencia y me quiero quedar totalmente con ese concepto amplio de ciencia, es toda generación de conocimiento. ¿Es un poquito más fácil defender hoy la generación de conocimiento en los lugares donde hay que ir a pelearla? Uno tenía la esperanza de que sí. O sea, a ver, creo que cambió sin duda la actitud. No te pongas vicepresidente. Cambió la actitud de la población en primera instancia, cambió, o sea, hoy en día, creo que lo han dicho en varios programas, uno pregunta nombres de científicos y la sociedad puede dar respuesta, ¿no? Hayan aparecido una cantidad de personas referidas al GACH, bueno, este tipo de programas sin duda también ayuda. Hay una nueva percepción a nivel del sistema político. Creo que lo que falta ahora es empezar a concretar esos pasos que se dieron en hechos concretos, ¿no? Nos encantaría, a todos, creo que te sumo a Belén, porque creo que sí, que en la campaña electoral hubiera más promesas de ciencia, aunque sean promesas, ¿no? Pero de ciencia. Quiere decir que a la gente le importa y piensan que puede dar un voto. Sí, sí, sin duda que esperamos que por lo menos no solo se nombre, sino que se actúe. Bueno, para terminar te comento que justamente con esta coordinación con las sociedades académicas vamos a hacer una declaración en el marco de la jornada de celebración del Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, en la cual justamente hacemos referencia a todo este tipo de temas, o sea, la necesidad de que el tema se jerarquice, de que el tema tenga una gobernanza, de que el tema esté presente y que promovamos justamente, una mayor inversión, una mayor coordinación entre todos los actores. Así que bueno, estamos muy ansiosos de poder realizar esta instancia y que esta coordinación que iniciamos entre las sociedades
siga para adelante. Una vez que sea pública, la vamos a compartir también aquí, obviamente, en Sobre Ciencia y, como siempre, a la orden. Simplemente el presente de Ística Objetos para quienes nos visitan en Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hasta la próxima, como dijiste, por el tercer plato de sopa. Bueno. Nos vemos pronto. Gracias. Cerramos acá nuestra edición de hoy y nos vemos en TV Ciudad la semana que viene.